Buenas noches. ¿Cómo están? Tome asiento, por favor. Quiero decirles que como estamos en un ámbito espiritual, en un ámbito de fe, en un lugar santo, no vamos a hablar de trivialidades como cosas mundanas del fútbol ni nada de eso. Vamos a dejar todas esas cosas de lado. Agradezco a todos mis hermanos queridos que me enviaron sus mensajes en el día de ayer. Así que voy a felicitar a todos los hinchas de River. ¿Dónde están los hinchas de River? A ver. 3 hay. Bueno. ¿Sabe que mi amigo Cristian fue a 131 y 52, bajó la térmica, dejó todos los hornos sin luz para que no veamos el partido juntos? Pero bueno, siempre uno se alegra por... Ahí. Felicito a los hinchas de River. La verdad que jugaron un muy buen partido. Lanzini la rompió. Armani es un fenómeno. El mejor de todos. Nicolás Ramírez, un campeón. Así que bueno, mis felicitaciones a todos los de River. Y ahora, antes de empezar, no sabía si iba a estar emocionalmente preparado para predicar esta tarde, pero bueno, acá estoy. Queremos saludar si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez. Nos gusta recibirles con aplauso. ¿Quién está por primera vez? A ver, levánteme su mano. Bien, empecemos. ¿Cómo es tu nombre? Joel, bienvenido. Dios te bendiga. No sos de River, ¿no? Bienvenido. ¿Quién más? Sí, ¿tu nombre? De vuelta, a ver. Juliano, Sandra y Jerónimo. Juliano, Sandra y Jerónimo. Bienvenidos. ¿Alguien más que esté por primera vez de este lado? ¿No? Me vengo acá. ¿Quién está por primera vez hoy acá? A ver. Sí, ¿tu nombre? Ruth, bienvenida. Dios te bendiga. Usted que no se quiere presentar y no le vamos a hacer poner incómoda, ¿cómo se llama? Eloíse. Yo te vi el viernes a vos, ¿o no? Sí, estuviste el viernes, ¿no? Bienvenida. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que esté por primera vez de este lado? ¿Nadie más? ¿Todos los demás somos de Boca? ¿Todos los demás somos de la casa? Bueno, nos damos un aplauso todos. Lo veo a Pablito Cuenca ahí que me mandó 400 mensajes. Qué malos que son. Bueno, antes de comenzar, queremos tener 2 momentos de oración, ¿sí? El primero de ellos, quiero contarles a la iglesia que hay una cumbre global de líderes cristianos y las personas que van a representar a nuestro país son nuestros queridos Matías y María Franco, allí en Carolina del Norte. Yo les voy a pedir que pasen, queremos orar por ellos. Y le voy a pedir a Lucas Casino que venga rápido, corriendo, vamos a orar por ellos. Los tipos se van a Carolina del Norte. ¿Qué?
Yo represento a Argentina y me mandan a Punta Lara, a una reunión ahí. Cosa de loco. Póngase de pie, queremos orar, estamos muy contentos. Contanos en vos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la verdad que fue una sorpresa de parte de Dios, un milagro, un regalo. Como decía Pablo, es una cumbre global, se llama GACS, que es para la plantación y multiplicación de iglesias de acuerdo a la cultura de cada región, Asia, África, Europa, Latinoamérica. Así que bueno, van a ser varios foros diferentes con ¿cómo era que decía? Bueno, no importa, con eso. No, bueno, la idea es estar participando con diferentes hermanos de otros lugares, de otros países, y poder intercambiar ideas y también tener reuniones con diferentes ministerios, con diferentes regiones. Así que bueno, no sé, ¿algo más? Nada, simplemente contentos por poder ir, desafiados también. Después les contaremos todas las peripecias y cuestiones que surgieron para poder llegar hasta acá, pero sentimos una gran responsabilidad. Sabemos que cuando Dios te mueve para algún lugar, también se levanta muchísima oposición. Así que de verdad que les pedimos oración, no solamente por nosotros, sino también por nuestras hijas. Que se quedan, porque vamos nosotros, ellas se quedan, y que puedan de verdad tenerlos por lo menos en la cena, en el almuerzo, ahí en oración, y cuando uno cruza fronteras somos conscientes espiritualmente que hay autoridades distintas que se mueven y demás, pero por sobre todo sabemos que hay una autoridad que está por sobre todo, que es nuestro Señor. Así que después cuando volvamos, vamos ahí seguramente a compartir lo que Dios nos dio también para nuestra congregación. Muy bien, bueno, entonces como iglesia nos unimos en un mismo espíritu para interceder por estos amigos, siervos, porque Dios está haciendo algo especial y nos está usando por misericordia para eso especial que está haciendo. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te honramos, estamos en tu presencia en un tiempo de alabanza y adoración. Sentimos tu presencia en este lugar, sentimos que te estás moviendo y abrimos nuestra vida y te decimos, Señor, henos aquí, aquí estamos, envíanos. Pedimos que cubras, Señor, con tu presencia a Mati y a María, Señor. Son guiados, cubiertos, son siervos de este lugar, Espíritu Santo, con propósito eterno sobre sus vidas. Señor, quebramos en tu nombre toda oposición, todo principado, todo aquello que se levante en contra de sus vidas, de su familia, en el nombre precioso de Jesús. Y creemos, Señor, que veremos lo que nunca nos imaginamos que íbamos a ver, viviremos lo que nunca creímos que íbamos a vivir y seremos parte del cambio y de la gloria que viene postrera sobre la iglesia, sobre esta ciudad, sobre la provincia, sobre Argentina y sobre las naciones. En el nombre de Jesús los cubrimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Acompáñeme un instante más, permanezca de pie, vamos a tener otro momento de oración como familia. La verdad que nosotros nos sentimos tan queridos y yo no sé si existe realmente la figura del sobrino nieto. ¿Existe realmente esa figura? Bueno, tenemos una sobrina nieta nosotros, o sea, hija de nuestra sobrina y de nuestro sobrino. Yo le voy a pedir que pasen, Anto y Matías. Les quiero presentar a Briana. Ellos son de Bahía Blanca, hinchas de Villa Mitre, de River, Dios mío. Anto es nuestra sobrina. Ella entró en nuestro casamiento, era una cosita así chiquita con Matías Dipa. Y Briana está acompañándonos esta semana. Le van a hacer una intervención en su corazón, así que van a estar yendo allí a la Fundación Favaloro y queremos orar por ellos. Así que
extienda sus brazos. Vení, amor, vamos a orar por ellos. Miren qué bonita que es. La humedad de la plata les ha parado los pelitos, pero... Te agradecemos, Señor, porque confiamos plenamente en vos. Gracias te damos por la vida de Briana, porque ha estado en tus planes desde un comienzo, Señor. Gracias porque tenés propósitos eternos para con ella. Y te rogamos que en este tiempo tu mano de sanidad esté sobre ella. Bendecimos a sus papás, te pedimos tu paz, tu sabiduría, el consejo sabio, Señor, que puedas acompañarlos durante toda esta semana. Que vos bendigas, Señor, a los profesionales con los que se van a encontrar, que soluciones todo problema, Señor, si surgiera, situaciones de obra social, todo, Señor, ponemos en tus manos y te rogamos que todo pueda fluir perfectamente. Reconocemos que eres Dios soberano y que si vos deseas en este mismo momento, podés traer sanidad total sobre su vida. Y si querés hacerlo a través de los médicos también, Señor, confiamos en que también así lo harás. Gracias, estoy convencida de que el próximo domingo estaremos dándote gracias y glorias por esta intervención perfecta, por esta sanidad perfecta, Señor, y ellos volverán a sus casas en paz. Los bendecimos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Después llénalo de besos, hágale sentir el amor de la iglesia. Amén. Bueno, ahora sí, tome asiento. Vamos a... ¿Qué pasó? De fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Hola, hola, hola. Santi, Y todos te dije reunidos toalla y a la trajiste mesa, frazada. es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Vamos, vamos, que estamos de campamento. Buenas noches, buenas 20, 21 de septiembre era el campamento. El campamento de Llegamos tarde. familia, todos lo saben. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el campamento de familia? De noviembre, o sea que vinimos 2 meses antes. Lo que pasa es que el colectivo en Corrientes se nos adelantó. Cuando fui a Corrientes, Santi fue blanco. Imagínate cómo llegó ahora. Mucho sol. Pero escuchame una cosa. Si van todos, ¿cómo se mueven? ¿Entran todos o no? Hay lugar para todos. Campamento de familia. Pastor invitado, Pablo Barabaschi. ¿Vos ya tenés la valija armada? Le dije toalla y trajo frazada, imagínate. Yo quiero saber si ya estás listo para el campamento o te echaron de tu casa. Che, pero estábamos flacos en ese campamento, ¿eh? ¿Qué nos pasó? David Romero. Mirá, Pepe, Pepe, corriendo, vamos, vamos, corriendo, Pepe. qué grande, Pepe. Esa me gustó, ¿eh? Y ahí fue cuando Mirá el rey David. Ese seguro que no era yo. Bueno, ¿cuántos ya están anotados para el campamento? A ver, levante. ¿Me prendé un poquito acá? Que no veo nada. A ver, levanten la mano. Pónganse de pie todos los que ya están anotados en el campamento. Y ahora miren a todos los que todavía no se anotaron y hacerle así con la manito, mirá. ¿Qué estás esperando? Pecador. ¿Qué estás esperando? No te podés ir hoy sin anotarte. ¿Me devuelven la valija después? Dejé una frazada acá.
Siempre los campamentos de familia son un tiempo hermoso. La verdad que la pasamos muy bien, jugamos, aprendemos de la palabra y son tiempos espirituales muy fuertes. Recuerde que ese fin de semana va a estar cerrado acá, vamos a estar todos allí en la Quinta San José, ruta 2, a la altura del kilómetro 42 más o menos, frente al Apen. Ya muchos conocen ese lugar, es un lugar precioso y vamos a pasar 3 días maravillosos. Así que anótese, pregunte en secretaría, saque sus dudas. El que tenga que pedir permiso en el trabajo, pídalo. Si alguno se va a movilizar en auto, es muy cerca para ir si tiene que volver. Pero bueno, no te podés perder este campamento de familia. ¿Amén? Bien, bueno, ahora sí, me voy a poner serio. Me voy a poner la corbata. Hoy en la mañana me acordaba el tiempo en que los pastores pensábamos que la unción estaba en la corbata. Si no tenía corbata no pasabas a un púlpito ni loco. Fuimos liberados de las corbatas. Necesito que me ayudes un poco. En el registro bíblico nosotros tenemos muchas personas muy influyentes y algunas de ellas aparecen, irrumpen en la escena, producen un cambio drástico en la historia y después vuelven a desaparecer. Muchas veces tienen un paso fugaz, pero determinante y estremecedor. Y a la mayoría de ellos ni siquiera les recordamos el nombre. Es cierto que hay algunos que tienen nombres muy extraños, algunos nombres son un dolor de muela terrible que uno piensa, ¿cómo le pusieron semejante nombre? Pero la realidad es que muchos de ellos nosotros ni siquiera los recordamos. Y hay otros, un puñado de ellos, a los que siempre los tenemos presentes, como Abraham, Moisés, Elías, Daniel. De los apóstoles recordamos solo algunos. ¿A quién recuerda de los apóstoles? A ver, ayúdeme. Pedro, Pedro, Juan, ¿quién más? Andrés. Hay varios teólogos acá. A Judas, a ese lo acordamos todos, ¿no? Pero hay un montón más de ellos que ni siquiera recordamos sus nombres. Hicieron muchas cosas muy importantes por el reino. De la misma manera pasa con los reyes. A lo largo de toda la historia se levantaron muchos reyes del pueblo de Dios. Reyes como Salomón, el más rico, el más sabio. Josías, el gran reformador. Josafat, el de los triunfos milagrosos. Quizás recuerde, y si no, anóteselo, sabe que una de las bases de la riqueza de Salomón fue a través del peaje. ¿Sabía eso? Israel, la medialuna del Valle Fértil, abajo estaba Egipto, arriba estaba Babilonia, en un lugar se hacían carros, en otro lugar criaban caballos, así que de un lado de Egipto llevaban carros para Babilonia, de Babilonia traían caballos para Egipto, y todos iban y pasaban por Israel. Y un día Salomón estaba ahí pensando, le agarró el espíritu de Moyano y dijo, invento el peaje. Y empezó a cobrar tributo por todos los que pasaban por la tierra de Israel. Y la verdad que le fue bien. Lástima que esa idea hoy sigue y nosotros tenemos que pagar peaje. Josías comenzó de muy niño a gobernar Israel y no siguió los ejemplos ni de su padre ni de su abuelo, sino que él tuvo en su corazón agradar y obedecer a Dios. Y una de las cosas que hizo fue mandar a reparar el templo que estaba destruido, y cuando lo reparaban, allí encontraron los libros de la ley. Y Josías hace que el pueblo de Dios vuelva su corazón al Señor. Fue con él que se volvió a celebrar la Pascua, la cual no se hacía desde los tiempos de los jueces, y la historia lo recuerda como la reforma de Josías. Josafat es un rey que
en tiempo de la guerra, él adoró, cantó y buscó a Dios y le pedía estrategias para ir a la batalla y el Señor le dice, quédate tranquilo. En esta oportunidad no va a haber para que vos pelees. Estad quieto y ved la salvación del Señor. Dice la historia que los enemigos se mataban entre ellos. Bueno, muchos reyes, aunque solo recordamos algunos, pero hay uno que sobresale por encima de todos. Si nosotros tenemos que pensar en el gran rey del pueblo de Israel, ¿usted a quién me dice? A David, por supuesto. Nosotros tenemos nuestro propio rey David, ahí lo vimos en un campamento con su corona. En contraposición con David, que fue el gran rey de Israel, nosotros tenemos al peor rey de la historia del pueblo de Dios, que fue el rey Acab. Acab se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Comenzó a edificar primero altares y después templos a los dioses de su esposa, a los dioses de Baal y de Acera. Y la realidad es que Acab no hizo una bien. Todas mal hizo, todas mal. A tal punto que dice la palabra de Dios que de la mesa del rey se sostenían 850 profetas del diablo. Con los impuestos y los tributos del pueblo, el rey sostenía a estos profetas. Y él llevó al pueblo a una gran apostasía. El pueblo alejó su corazón de Dios. Y Dios quitó su favor del pueblo. El profeta Elías, varón de Dios, pronuncia una palabra y dice que no iba a haber más lluvia ni rocío hasta que él volviera a pedir lo contrario. Y sabemos por el libro de Santiago que aquel periodo de sequía duró 3 años y medio y hubo un hambre desolador. El pueblo se empobreció, se estaban muriendo, no podían sostener a sus animales, los arroyos comenzaron a secarse, todas las fuentes de agua comenzaron a secarse. Y en aquel momento de tanta confusión y de tanto dolor, el pueblo siguió obstinadamente alejado de Dios. Hay un momento en donde Elías se encuentra con el rey Acab y el rey le dice, ¿eres tú el que perturba a Israel? Y yo me lo imagino a Elías enojado. Y le dice, no soy yo, sino que eres tú y la casa de tu padre con todo el mal que han hecho al pueblo. Y Elías desafía al rey para que convoque a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Estoy parado en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice la palabra que todo el pueblo se había reunido allí y Elías lanza lo que para mí es el mensaje más breve, más conciso y más confrontativo de todo el Antiguo Testamento. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Trate de visualizar cuando lee un pasaje, total tiene permiso para imaginar. Trate de poner rostros y caras, una gran multitud. En ese monte estaba el rey Acab, estaban los profetas de Baal y estaba todo el pueblo de Dios, o por lo menos una gran mayoría de ellos. Y allí el profeta Elías lanza una pregunta sencilla, pero a la vez determinante. Y le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a jugar
a ser hijos de Dios. ¿Quién gobierna verdaderamente sus corazones? Tienen que tomar una decisión. Todos los que estaban allí, una gran multitud. Elías no se dirigió al rey, no confrontó con los profetas de Baal, se dirigió al pueblo de Dios. A un pueblo que caminaba lejos de los mandatos de Dios. Una multitud que tenía su fe adormecida, que tenía el corazón entre dos mundos. Elías hace escuchar su voz, trae una pregunta desde el mismo cielo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él sabía lo que había en el corazón de ellos. Por eso en su pregunta, él ya da por sentada la condición del pueblo. Le dice, ustedes están así y es hora de que tomen una decisión. No le preguntó al rey, no discutió con los profetas, habló con el pueblo de Dios. Es curioso que el pueblo no intentara justificarse. La realidad es que el ser humano, nosotros, somos los campeones de la justificación. Cuando alguien nos confronta por algo, siempre tenemos un argumento. Siempre. Cuando llegamos tarde, por culpa del micro, por el que no me vino a buscar, porque se me cortó el agua, siempre tenemos una justificación. En este caso, el pueblo no puso excusas y eligió quedarse callado. Tal vez porque la verdad que tiraba Elías sobre su cara era muy dura. Tal vez la culpa los hacía sentir paralizados. O tal vez la hipocresía había formado callos en su corazón. No sabemos por qué. Pero solo sabemos que aquella pregunta fue tan fuerte que los dejó sin reacción y en silencio. Si usted tiene un poco de Biblia encima, recordará cómo terminó esta historia. Elías desafía a la multitud de los profetas para que demostraran prácticamente y de manera concreta quién era el verdadero Dios. Este tenía que manifestarse a través del fuego. Ellos prepararon un altar y comenzaron a clamar a sus dioses. Gritaban, se lastimaban. Por horas estuvieron allí haciendo esto y nada ocurrió. Y cuando llegó el turno de Elías, él reparó el altar de Dios que estaba derribado, preparó un buey, lo cortó en pedazos, lo puso sobre la leña e hizo la siguiente oración. Voy a leer en Primera de Reyes 18, del verso 36 en adelante, y dice: a la hora del sacrificio, bueno, voy a leer en esta versión, así lo leemos todos juntos. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Al leer este relato,
vemos que primeramente el pueblo estuvo en silencio y que luego permaneció de espectador. El profeta Elías fue él solo y reparó el altar de Dios que estaba derribado, en ruinas, olvidado, en abandono total. Nadie, ninguno del pueblo se acercó ni siquiera para ofrecer su ayuda. Y el verso 31 dice que tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. Y usted tiene que recordar que había 2 tribus y media, la tribu de Gad, de Rubén y media tribu de Manasés, que nunca habían estado en ese sitio. Ellos se quedaron del otro lado del Jordán. Ellos no quisieron acompañar al pueblo en la conquista de la tierra que les había sido prometida. Ellos habían rehusado seguir con el pueblo, prefirieron vivir lejos del arca que representaba la presencia de Dios y se habían quedado del otro lado. Sin embargo, el profeta de Dios no solo reparó el altar con todo lo que simbólicamente eso representa, que era el medio de comunicación entre Dios y su pueblo, sino que también no quiso dejar a nadie afuera, ni siquiera a los que ya no estaban con ellos. Dice la palabra que Dios se manifestó fuertemente y cayó fuego del cielo y consumió todo. Y ante tal manifestación, el pueblo se postró y comenzó a reconocer que Dios era, que Jehová era el verdadero Dios. Acto seguido, Elías manda a matar a todos los que habían sido un obstáculo en la vida espiritual del pueblo. No alcanza solo con abandonar algunas cosas. No alcanza solo con alejarse. Es necesario destruir aquello que nos aleja de la verdad de Dios. En tiempos del Nuevo Testamento encontramos una historia en el Evangelio de Lucas, de la cual también quiero que podamos extraer algunas enseñanzas. Y quiero pararme allí en Lucas, capítulo 24, del verso 13 en adelante. El título dice los caminantes de Emaús. Dice la palabra, aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. Y además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, bueno, hasta ahí. Comienza el relato diciendo aquel mismo día. Por lo que nosotros
Necesitamos meternos en la lectura, ir al contexto y ver a qué día se estaba refiriendo. Y vamos a descubrir que está hablando de aquel glorioso domingo de resurrección, o lo que para ellos representaba el primer día de la semana. No eran dos personas más comunes y corrientes, eran dos discípulos de Jesús, dos personas que caminaron con Él, que lo vieron hacer señales y milagros. Eran personas que lo amaban y que tenían puesta su esperanza en Él. En algún momento, allá por Juan capítulo 6, Jesús subió demasiado alto la vara. Empezó a manifestar las demandas y eran demasiado altas. Y dice la palabra que las multitudes comenzaron a alejarse y que muchos discípulos le abandonaron. Pero estos dos, no. Ellos siguieron firmes hasta el final, porque después de la cruz, ellos seguían junto a los demás. Y lo hicieron así hasta aquel famoso domingo de resurrección. Hasta aquel domingo ellos estaban con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Andrés, con todos los demás. Estaban en un lugar escondidos porque tenían miedo. Estaban durmiendo cuando apresuradamente unas mujeres irrumpieron en su puerta, golpeando apresuradamente. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Juan y otras mujeres. Y ellos comenzaron insistentemente a golpear la puerta. Alguien se apresuró a abrir. Con tanto alboroto nadie pudo seguir durmiendo. Y entre lágrimas y risas, entre asombro y temor, ellas comenzaron a gritar: ¡ha resucitado el Señor! ¡Ha resucitado! ¡Él vive! Fuimos al sepulcro y yo me imagino peleándose a ver quién contaba más rápido. Fuimos al sepulcro. Su cuerpo no estaba, la piedra estaba movida. Y ángeles se nos aparecieron para decirnos: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Alguna de ellas habrá pronunciado: así como Él nos lo había dicho, ha resucitado. Imagine ese cuadro. Yo me imagino a los apóstoles y a los discípulos que estaban con ellos pesados de sueño. No sé, pero como yo me lo puedo imaginar como quiero, usted imagínenselo como se le dé la gana. Yo me lo imagino así, tirado, despatarrado, con la baba. Y de pronto un grupo de mujeres golpeando su puerta. Siempre las mujeres, che, ¿cómo nos ganan las mujeres? Y hago un paréntesis para recordarles a los que tengan negocios que la unción de la prosperidad está en las mujeres, porque cuando el pueblo salía de Egipto, que el Señor le había prometido a Moisés que no iban a salir con las manos vacías, dice que fueron las mujeres a golpear la puerta de sus vecinas y se llevaron toda la riqueza de Egipto. Así que mi hermano querido, si tenés que comprar algo, si tenés que hacer una inversión, seguí el consejo de tu mujer, por dos razones. Primero, la mujer es más espiritual y seguramente estará más acertada. Y segundo, si no le haces caso y te va mal, después te va a decir: te lo dije. Háganle caso a las mujeres. Vuelvo al mensaje. Cuando estaban en la cruz, el único que nos dejó más o menos bien parado, y porque era el más chiquito de todos, era Juan. Bajo la cruz, todos a lo lejos escondidos. Pedro, Andrés, Felipe, todos escondidos.
¿Quién estaba a los pies de la cruz? Las mujeres. Mientras estos roncaban despatarrados en un escondite, ¿quiénes fueron de madrugada al sepulcro? Las mujeres. Muchachos, vamos a tener que hacer algo, ¿eh? Ellas golpean la puerta y ellos reciben la noticia entre dormido y una noticia que era estremecedora. Dos de ellos no quisieron escuchar más. Se lavaron los dientes como pudieron y rajaron para la tumba, Pedro y Juan. Llegaron a la tumba, encontraron tal cual las mujeres habían dicho y volvieron al grupo para decirle a las demás, che, me parece que tienen razón. En ese grupo estaban estos dos caminantes de Emaús. Ellos le amaban a Jesús, no tenga dudas de esos. Ellos habían albergado la esperanza en su corazón de que aquel carpintero de Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios. Creían que Él era el Redentor de Israel. Le vieron multiplicar panes y peces, sanar paralíticos, sordos, limpiar leprosos. La verdad que no sabemos si estuvieron o no, pero seguro que lo escucharon. Cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, solo unos pocos días antes Jesús había resucitado a su amigo Lázaro. Ellos conocían esas historias, seguro que fueron parte de muchos de esos milagros. Y cuando alguien es parte del grupo, como que se apropia de algunas cosas, se cree partícipe de eso y también un actor principal allí. Así que también esos eran sus milagros. Lo habrían contado a otros. ¿Sabés lo que hicimos hoy? Le dimos de comer a 5.000. Lo vivieron. Fueron parte de eso. Se sintieron parte de cada milagro realizado. Por eso permanecieron hasta el final. Pero la noticia de que Jesús había resucitado les fue demasiado. ¿Sabe que Lucas 24:11 dice, mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no las creían? Claro, nosotros con el diario del lunes es fácil y nos hacemos los espirituales diciendo, pero si ya se resucitó uno, ¿por qué no va a resucitar él? Y para ellos eso fue demasiado. Y al igual que Santi, hicieron la valija, prepararon el mate y dijeron, che, ¿y si nos volvemos a Emaús? Y emprendieron el viaje hasta aquel lugar. 11 kilómetros de Jerusalén. Y sabe que en ese caminar ellos podrían haber ido hablando de cualquier cosa. Podrían haber ido hablando del clásico del domingo. No, de ese no. Del Deportivo Jerusalén versus Atlético Gadara. Y cómo le anularon el gol en el último minuto a Atlético de Jerusalén. Podrían haber hablado de la cosecha, de lo que iban a sembrar, qué sé yo, Emaús era campo, iban a trabajar. Podrían ir hablando de cuestiones familiares, pero nada de eso. Lo único que ocupaba su mente y sus corazones era todo lo que había ocurrido durante esos días. Y hubo 3 cosas que caracterizaban sus corazones. En primer lugar, ellos estaban tristes. ¿Qué cosas a nosotros nos ponen tristes?
cuando algo no sale como esperábamos, cuando la realidad versus los sueños se contradicen, chocan. ¿Cuándo estás triste? Cuando en el balance son más fuertes las cosas negativas que las positivas. Ellos tenían un semblante triste, caminaban con tristeza. La Reina Valera dice que el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? La segunda característica es que ellos estaban desilusionados. En su relato a este desconocido, le dice, mira, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Teníamos el corazón puesto en que era el libertador. Encima de todo, hoy es el tercer día, dicen. Porque le habían escuchado a Jesús decir que algo fantástico ocurriría el tercer día. En primer lugar, estaban tristes. En segundo lugar, estaban desilusionados. Y en tercer lugar, tenían los ojos velados. Jesús caminaba al lado de ellos y no lo podían ver. Jesús hablaba con ellos. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Ellos les estaban oyendo y no podían reconocerlo. Quiero terminar con este pensamiento. Desde el mismo cielo el Señor trae esta pregunta a tu corazón. No es para el que está al lado, no es para el que está adelante, es para vos. Solo para vos. Para escuchar esto te trajo Dios esta noche. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor dice, si yo soy tu Dios, entonces son mis reglas, son mis principios, son mis valores. Es a mi manera. Si yo soy tu Dios, si yo gobierno tu corazón, tenés que vivir de acuerdo a mis principios. Y si no lo soy, váyanse detrás de lo que llena tu corazón. Pero no juegues más a ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios representa una responsabilidad muy grande. Ser un hijo de Dios es la diferencia entre la vida y la muerte. Entre la eternidad en el cielo y la eternidad en el infierno. Ser un hijo de Dios no es venir a la iglesia y levantar las manos y cantar. Es vivir de acuerdo a sus principios, a sus valores, a su santidad. Él pone las reglas. Él determina cómo son las cosas. Porque en definitiva, al fin de cuentas, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y cuando hay cosas que irrumpen en tu relación con Dios, cuando hay personas, relaciones que te sacan de la santidad en la que Dios quiere que vivas, cuando hay circunstancias que llevan tus pasos lejos de lo que representa su voluntad, Él te dice, no alcanza con ser quitado,
no alcanza con dar un paso al costado. Tenés que destruirlo en tu vida para que no vuelva nunca más. Vicios, malas actitudes, relaciones enfermizas, tóxicas, vivir a tu antojo, son cosas que tienen que ser eliminadas de tu vida. El Señor Jesús hizo algunas preguntas. Cada vez que Él hace preguntas es porque tiene una intencionalidad que busca propósitos eternos. Y también quiere preguntarnos a nosotros esta noche. En primer lugar, ¿por qué hay tristeza en tu corazón? ¿Qué es lo que no alcanzamos a entender, a comprender, a aceptar? Que llena nuestro corazón de tristeza. Cuando el Señor mandó a Elías, el relato de Elías es estremecedor, porque él pone por sentado que todo lo que hace fue hecho por mandato de Dios. Él se sentía llamado a hacer esa tarea. No es algo que le surgió como una buena intención. Él fue mandado por Dios a hacer cada cosa que hizo. Aún a cerrar los cielos. Y él reparó el altar. Y en ese altar que él reparó, guiado por el Espíritu de Dios, tomó 12 piedras y metió a todos en ese lugar. Aún aquellos que no estaban, que no están, que renegaron de Dios, que vivieron alejados, que prefirieron otra cosa antes que la voluntad de Dios. Él hizo un altar también para ellos. Y en esta noche en la que Dios quiere llamarnos a reedificar nuestro altar de adoración, también quiere llamarte a que levantes el altar por aquellos de tu casa, de tu familia que hoy no están. Que un día estuvieron, pero hoy están lejos. Porque Él no se ha olvidado de ellos. Y por otro lado, qué difícil que es comprender que haya discípulos de Jesús que caminaron con Él, que le vieron hacer milagros, que tuvieron la esperanza de que Él era el Redentor del mundo. Qué difícil es imaginar que alguien que conoció y caminó con Jesús hoy camina en la vida en sentido contrario a su voluntad. Qué difícil es entender que hay personas que un día rieron con el Señor, se sintieron parte de sus milagros y hoy tienen el corazón lleno de tristeza, de desilusión. Un día tuvieron fuego en el corazón y hoy tienen los ojos velados y no pueden verle caminando a su lado. Personas que le aman, pero que hay algunas cosas que no están dispuestos a creer. Saben todo acerca de Jesús. Saben lo que dijo acerca del tercer día. Saben que la tumba está vacía
escucharon el anuncio de los ángeles, lo saben todo. Sin embargo, caminan rumbo a Emaús. Quisiera resumir este mensaje en solo 3 preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso? ¿Hasta cuándo vas a tener un pie en un lado y el otro en el otro? La segunda pregunta es si sabes todo de Él, si le amás, ¿por qué tu vida camina a Emaús cuando Él quiere que estés en Jerusalén? ¿Por qué, sabiéndolo todo, caminás en sentido contrario a su voluntad? Y la tercera pregunta es ¿por qué no te comprometes verdaderamente con su iglesia? Nosotros necesitamos con todo el corazón identificarnos con su iglesia, sentirnos parte de esta familia. No asistimos acá solo por compromiso o por costumbre. Esta es nuestra casa. Ese que está al lado. Mirá el que tenés al lado. Ese que está al lado, mirá, es feo, sí, es cierto. Pero es tu familia. Es tu familia. Es la que Dios te regaló en la iglesia para que sea tu hermano. Tenés que saber que no vas a crecer, no vas a madurar, no vas a alcanzar ningún objetivo espiritual fuera de la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como esta? Yo creo en Dios y vivo una vida cristiana, pero no voy a ninguna iglesia. ¿Lo escuchaste alguna vez? Mentira, no se puede. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia como institución? Perdón, me preparé para gritar muchos goles, ayer no grité ninguno y me quedé el único que grité, después me lo... Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no voy a ningún lado, no creo en la iglesia como institución. Lamentablemente, hay muchas instituciones religiosas que son un desastre, que lo único que hacen es avergonzar el nombre de Cristo. Pero nosotros tenemos que estar seguros de esto. Son solamente eso, instituciones religiosas. Nunca pueden ser iglesia, aunque así se llamen, aunque pretendan serlo. Porque una verdadera iglesia es un grupo de personas que más allá de sus falencias, de sus errores, ellas buscan honrar a Dios. Y con sus vidas intentan llevar su mensaje de salvación con su testimonio. Todo aquel que sepa ser un verdadero cristiano tiene que sentirse identificado con Cristo
de la misma manera que Cristo se identificó con su iglesia. Hechos capítulo 9, verso 4, Pablo está relatando su conversión. Usted lo recuerda, él es Saulo de Tarso, un fanático religioso. Va a los principales sacerdotes, pide cartas, pide autorización para perseguir a la iglesia de Cristo. Dice la Biblia que él entraba por las casas, derribando las puertas, arrastrándolos, los metía en las cárceles. Él caminaba a Damasco. Perseguía, azotaba, encarcelaba, mataba a los cristianos. Y camino a Damasco se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Saulo dijo: ni te conozco, no sé quién sos, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Jesús le dijo: me estás persiguiendo a mí, porque yo y mi iglesia somos uno. Cuando te hacen algo a vos, se lo están haciendo a Él. Cuando te están persiguiendo, lo persiguen a Él. Jesús se identifica de esta manera con su iglesia. Que cuando le hacen algo a ella, se lo están haciendo a Él. Y Él nos pidió, nos dio mandamiento, nos dio ordenanza de que nosotros teníamos que ser uno. Y que teníamos que amarnos unos a otros. No como nos salga, no como podamos, no con nuestras fuerzas, no con nuestro amor. Él dijo: se tienen que amar de la misma manera que yo los he amado a ustedes. Necesitamos amar su iglesia. Necesitamos saber que cuando tenemos el corazón en duda, necesitamos saber que cuando caminamos de un lado y del otro, estamos dañando a la iglesia y a Cristo. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? ¿Blanco o negro? En la vida cristiana nunca hubo grises. Nunca. Y hay algunos que necesitan hoy decidir salir de los grises de su vida. Si Jesucristo es tu Señor, entonces seguile. Y seguirle significa obedecerle. Seguirle significa reparar tu altar de adoración con Él.
Seguirle significa destruir todo lo que fue un obstáculo en tu vida. Está dispuesto a dejarlo todo por Él, para vivir en santidad. Si Él es tu Dios, seguilo. Si elegís otra cosa, ve tras tus pasos. Pero para permanecer en esta familia, necesitas amar a Cristo, amar a tu hermano y amar esta casa. Si decidís ponerte del lado correcto y empezar a reedificar ese altar de adoración, tenés que saber que no solo es con tu vida, es con los de tu casa, es con los tuyos que hoy no están. Tenés que ir a buscarlos. Jesús los quiere en su casa. Y Mateo 10:6, primeramente a los perdidos de la casa de Israel, los que fueron parte tuya, los que un día cantaron a Dios con vos, los que un día levantaron sus manos. Tenés que levantar altar de adoración también por ellos. Y necesitamos quitar la tristeza de nuestro corazón. No hay circunstancia que la resurrección de Cristo no pueda apagar. No hay circunstancia que la resurrección de Cristo no pueda cambiar. Él dice que cambiará nuestro lamento, nuestro llanto, nuestra tristeza en alegría, en risa, en danza. Porque para un hijo de Dios no hay nada más maravilloso que el saber que Él vive, que Él camina con nosotros, que está a nuestro lado y que quiere quitar toda venda que el mundo y las circunstancias han puesto en nuestros ojos. Y es cierto, hay cosas que son difíciles de creer. Hay cosas que son difíciles de recibir, de aceptar. No somos nosotros los dueños de la historia, es Él. Solo nos toca obedecer. Si pudieras hacerlo, solo si pudieras hacerlo y lo deseas, quisiera invitarte a levantar tus manos al cielo y que puedas decirle, como dijo aquel pueblo en el Monte Carmelo, verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y si quisieras hacerlo, decir, Señor, quiero ponerme del lado correcto. Nunca más quisiera ser alguien que tiene dudas en su corazón. Quiero caminar contigo. Quiero que guíes mi vida. Y en esta tarde, Señor, yo me comprometo a amar esta iglesia, a amar esta casa, a amar a estos hermanos, así como tú me has amado. Por supuesto que hay cosas que tenemos que perdonar, pero si tú nos has perdonado, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Si un día decidiste abrazarnos en medio de nuestra suciedad, de nuestra inmundicia, ¿cómo nosotros no vamos a abrazar al que está a nuestro lado? Si un día, Señor, te cruzaste en nuestro camino, ¿cómo nosotros no vamos a querer cruzarnos en el camino de aquellos que hoy están perdidos? Levantamos un altar de adoración por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por aquellos que están lejos de tu casa. Tenemos promesa del cielo de que este es el tiempo, de que este es el lugar,
de que esta es la hora de que tu iglesia será glorificada. Porque tú, Señor, tú reinas en nuestros corazones. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Dice la palabra que aquellos caminantes de Emaús, en el final del día, se miraron unos a otros y dijeron, ¿cómo no nos dimos cuenta que era Él? Y dice la palabra que se levantaron de aquel lugar y corrieron a Jerusalén para decirle a todos los demás, verdaderamente Cristo está vivo, caminó con nosotros, nos habló, nos abrió las Escrituras, y cuando Él hablaba ardía nuestro corazón. No importa si es el atardecer, si es el anochecer de tu vida, es tiempo de levantarse y de correr a la casa de Dios. Es tiempo de volver los pasos a su voluntad. Es tiempo de caminar en obediencia. Y en esta tarde decidimos volver a Jerusalén, volver a tu santo monte, volver a tu presencia, para que nos llenes de tu gracia y de tu favor, para que se termine el tiempo de la sequía, del hambre y de la tristeza. Es tiempo del gozo y la plenitud del Espíritu en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, levantamos nuestro corazón y volvemos a tu voluntad en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser uno con el que está al lado. Queremos ser uno con nuestros hermanos. Queremos amar esta iglesia, amar esta casa y ser uno con mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Cristo Jesús.